Bueno, pues aquí seguimos en el programa Crono. Este pasado fin de semana finalizó la Vuelta a España. Decimos la Vuelta y todo el mundo sabe que nos estamos refiriendo a la Vuelta ciclista. Pero hoy aquí en Crono vamos a hablar de otra Vuelta a España, en este caso, Vuelta a pie, que se celebró hace ya unos cuantos años. Ricardo Agulló, muy buenas noches, bienvenido a Crono. Muy buenas noches. ¿De qué año hablamos? Estamos hablando del año 1926. ¿Y cómo se llamaban los protagonistas que ya vemos de fondo acompañándote en la imagen? ¿Cómo se llamaban los protagonistas de esta gesta? El de la izquierda es Manuel Lora, el del centro es Luis Archelós y el de la derecha es Vicente Pulperella. ¿Y qué hicieron estos señores? Estos señores, antes de que existiera la Vuelta Ciclista a España, esos tres señores, el 3 de junio del año 1926, salieron de la puerta del campo de Mestalla y se dispusieron a recorrer toda España, 3.300 kilómetros, corriendo con un equipaje como el que vemos aquí, con una cantimplora colgada a la izquierda de su cuerpo. Sí, vamos a ver la imagen a pantalla completa y así podemos detallar esas cuestiones. Sí. Sí. Si os fijáis, veréis que llevan una cantimplora colgando a la izquierda y que llevan aquí unas cintas delanteras. Eso lo que llevan detrás es una mochila, en donde llevaban dentro una tienda de campaña que tenían que montar y desmontar, una ropa para cambiarse, como es evidente, también llevaban jabón y algo de comida, puesto que, claro, pensaron que iban a hacer esta Vuelta a España corriendo en 80 días y les costó 98 días. 98 días corriendo a lo largo de toda la geografía de España, que dio lugar a decenas y decenas de historias. Es lo que te iba a comentar, porque donde fueron, triunfaron. De hecho, la prensa del momento dio muchísimos detalles de la aventura de estos valencianos, ¿no? Es que fue algo excepcional y que nunca jamás se ha vuelto a repetir. Es decir, que hemos visto muchas iniciativas, ¿verdad? Pero una iniciativa hecha en estas circunstancias tan especiales, con la época tan especial, con mapas tan especiales, con alimentación tan especial, con el calzado tan especial que llevaban, eso supuso una heroicidad. Dicen muchos comentaristas, entre ellos Corominas, que fue un gran estudioso del atletismo español, que nunca antes había acontecido algo semejante a lo que hicieron estos tres valencianos. Es decir, que estamos hablando de una gesta auténtica que además el Valencia Fútbol Club, que así se llamaba, promocionó muchísimo. ¿Por qué? Porque quería darse a conocer en España. El Valencia no estaba en... Estaba en regional en esa época, Valencia, ¿no? En esa época, ¿verdad? Entonces, una manera de decir, aquí estamos haciendo cosas importantes por el deporte, porque los tres atletas eran corredores del Valencia Fútbol Club, que es un dato muy importante que tenemos que tener en cuenta, porque ahí les vemos con el escudo. Ahí les vemos con el escudo, ¿verdad? Es decir, fueron tres personajes que donde llegaban, por cada pueblo que pasaban, salían a recibirles ciclistas, corredores, personas que estaban emocionadas, porque previamente, desde aquí, desde Valencia, se había enviado a los medios de comunicación de los pueblos donde se tenía noticia que iban a pasar, había enviado una nota diciendo que tres valencianos con estos nombres estaban haciendo esta heroicidad. Eso era recogido por la prensa local de los pueblos por donde pasaban y era amplificado. De hecho, el recibimiento, por ejemplo, en Bilbao fue tan excesivo que tuvieron que suspender la etapa del día siguiente por los excesos del recibimiento, ¿no? Sí, pero claro, en Euskadi, en Bilbao, en el País Vasco, pues el deporte ya entonces era algo que identificaba a ese pueblo, sí, ¿no? Sí, son de Bilbao. Porque son de Bilbao y esos son muy así, ¿verdad? Son gente que le gusta mucho el deporte y porque además se habían adelantado con otros deportes como las traineras, el ciclismo. Bueno, el caso es que los valencianos que llegaron allí pues fueron agasajados, no durmieron en tiendas de campaña, tenían su hotel reservado y luego en San Sebastián idénticamente recibimientos. En Barcelona, en Madrid, recibimientos fueron recibidos por los alcaldes de Madrid, de Barcelona, de Bilbao, de San Sebastián. Es decir, fueron personajes y además la gente cuando los veía decía ¡Viva Valencia! ¡Hurra Valencia! Ese era el grito de guerra que daban las personas que salían a recibirlos. Y eso fue para Valencia pues un motivo de orgullo enorme. Llevaban un libro donde recogían, digamos, dedicatorias y mensajes de las personas célebres que salían a recibirles. En una de las fotos que veréis, uno de los corredores tiene un libro en la mano, es Luis Archelós, y en ese libro les firmaban todas las personas ilustres, todas las personas humildes, porque querían testimoniarles
la admiración que les causaba a estos tres valencianos. Incluso me contó, pude hablar con dos de ellos, ¿no? Pues me contaba Manuel Lora que había chicas que se les acercaban maravilladas, ¿verdad?, de estos tres valencianos fuertes, curtidos por el sol y además muy campechanos, muy alegres, como la época exigía, ¿verdad?, para hacer esta heroicidad. Se acercaban a hablar con ellos y que incluso hubo una petición de matrimonio que entonces se estilaba bastante esas cosas que Hollywood empezaba ya a divulgar. No sé si Lora me hablaba entonces en broma o era simplemente una anécdota que podemos considerar como real. Sin extendernos mucho porque ya se nos agota el tiempo, Manuel Lora, por ejemplo, era de la Olivereta, es decir, que tienes datos biográficos de los tres, ¿no? Sí, Manuel Lora recibió un homenaje por parte de la Falla de la Olivereta, porque ahí hacían una volta a peu en los años 80 que organizaba Ernesto Pérez Alomir, y entonces él hizo un homenaje. Entonces tuve ocasión de hablar con él, de tener su libro. Era callista y bueno, pues era una persona muy amable, muy culta y que todo lo que había aprendido corriendo de algún modo le había servido para mejorar su condición humana. Es decir, un hombre referencia en ese barrio. Archelós tenía una tienda de cachivaches en La Lonja, ¿no? Sí, enfrente de La Lonja hay unos sitios subterráneos. Un día en la Hemeroteca de Valencia me viene un señor y me pregunta si yo conozco a Luis Archelós, porque sabía que yo investigaba sobre el atletismo, y yo le pregunto, ¿y por qué? Dice, porque no solamente tenía una tienda de cachivaches, sino porque era un excelente pintor. Y los coleccionistas de pinturas especiales van buscando obras de Luis Archelós, este hombre que era de una humildad enorme, y que en los años 60 le hicieron un reportaje en la prensa de la época recordando lo que él había hecho. Vicente Cuquerella, al parecer, murió joven, tenía una tienda de telas. Sí, así es. Las tiendas de telas donde estaban, y la seda, ¿verdad?, estaban muy extendidas en Valencia, pero además Cuquerella tuvo también una producción muy pequeña, así como Archelós y Lora se fueron corriendo de París a Valencia, estuvieron en la Vuelta a la Región Valenciana. De Cuquerella en 1930 ya se le pierde la pista. Me comentaron que debió morir durante la guerra. Ricardo Bullo, muchísimas gracias como siempre por compartir estas maravillosas historias, la primera de esta temporada, la que seguirán muchas más. Gracias, Ricardo. Muchas gracias a ti. Vamos a hacer nosotros un mínimo alto en el camino, no os vayáis porque todavía tenemos muchas más cosas que contaros. Estamos en Crono, en el programa Runner de Televisión del Mediterráneo.